Bueno, bienvenidos a todos a este séptimo foro web de la serie que estamos haciendo sobre los desafíos de vivir la cuarta revolución tecnológica y el futuro de las políticas sociales en el marco de la Agenda 2030. En esta séptima sesión, bueno, trataremos el potencial y los límites del Big Data, y en ese sentido vamos a contar con dos presentaciones. Una es de Andrés Llanes, oficial de la División de Estadísticas de la CEPAL. Él básicamente, bueno, abordaría temas asociados con la definición del Big Data y su potencial existente y futuro en el marco de la atención de diferentes problemas sociales. Y luego tendremos al doctor Alejandro Pisanti de la Universidad Autónoma de México, quien nos comentará, digamos, diferentes ideas muy puntuales sobre la gobernanza del Big Data y los dilemas de la fuente de datos, su seguridad y la privacidad de la información de los individuos en el marco, digamos, de diferentes patrones o dinámicas del Internet. En este sentido, bueno, y sin mayor preámbulos, le cedo la palabra al señor Andrés Llanes de la CEPAL para que pueda comenzar con su exposición. Cabe destacar que ninguno de los dos expositores usará una presentación, ¿cómo? No usará una presentación el PowerPoint como tal. El señor Andrés solo nos pondrá un índice, ¿no?, para poder ir ubicando las diferentes ideas y cómo va avanzando en el abordaje de sus argumentos. En ese sentido, les pedimos que por favor escuchen con mucha atención sus mensajes. Bueno, Andrés, hola, mucho gusto, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludos a todos por estar acá. Bueno, acá estamos por el tema del Big Data, ¿cierto? El Big Data es un tema que justamente es un eje fundamental en el tema de la transformación digital de la sociedad, de los gobiernos, digamos, de las instituciones, de la empresa. Ahora, si bien nos convierte en una sociedad más informada, pero también es cierto que nos convierte en una sociedad que es más vigilada. Y el tema que justamente ha estado esta semana, el tema de la filtración de los datos, ¿cierto? De esa venta de los datos de Facebook. Así que no estamos en condiciones de decir si Big Data, digamos, si es bueno o si es malo. ¿De qué depende? Es simplemente una tecnología ya y un conjunto de saberes y dependerá de la sociedad cómo se usa. Bueno, ahora entramos al tema de su definición. La definición de Big Data, desde que se viene escuchando, es como un tema algo confuso, pero sin embargo, en lo que sí existe cierto consenso, son en que de alguna manera existen las unidades, las dimensiones a través de las cuales se puede dimensionar y se puede saber de alguna forma si un proyecto es Big Data o no, ¿ya? Porque siempre están relacionados desde el punto de vista de una tecnología, de un sistema de información, de una solución. Entonces, justamente lo que se usa son las 3B. Y esas 3B hay más. Yo simplemente les voy a presentar las principales dimensiones. Está una de esas dimensiones que nos permite saber si una solución, si un sistema informático es Big Data, es la velocidad. ¿Ya? ¿Cuál es la velocidad de refresco de la información? ¿Ya? Es muy diferente en un sistema tradicional, donde estoy haciendo el consumo de información cada 24 horas. Pero, por ejemplo, si estoy recibiendo las coordenadas de los móviles en cada segundo y son la cantidad gigantesca de esa información, eso ya podríamos hablar que es Big Data. La otra dimensión que dice relación con el volumen de esa información. Es muy diferente cuando yo recibo un post, ya un tweet, que cuando estoy analizando todo el tráfico de un país y necesito servidores que sean especiales para ello. Y en la práctica eso existe, hay países que lo están haciendo, que están consumiendo todas las redes sociales, todo lo que postean sus ciudadanos. Entonces, eso definitivamente no se puede hacer el procesamiento en un servidor, digamos, en la oficina, ya, en un computador. La otra dimensión que es bastante significativa dice relación con la variedad. La variedad, de alguna manera, es cuán diferente, cuán diversa son las fuentes de información
cuán diversos son los formatos. Ya bien sabemos que puntualmente alguna información puede llegar en un formato JSON, XML, como texto plano, con formato, sin formato. No, por ejemplo, el mismo ejemplo que les daba de las redes sociales. Hay cierta estructura para consumir los datos de Facebook, pero las de Twitter son diferentes. Entonces necesita a alguien que justamente está haciendo la programación, digamos, de las rutinas o los parsers, que se llaman, para que se pueda consumir esa información. Entonces, como les comentaba, estas son las tres principales B. Entonces, si vemos que un proyecto tiene un fuerte componente de velocidad, de volumen y de variedad, creo que podríamos estar hablando de Big Data. Estuve en una conferencia hace cerca de 4 años ya, sobre Big Data, donde una empresa hablaba de estas 3 Bs, pero de 4 B. Hablaba de la veracidad, de una cuarta B. Pero bien sabemos que lo que uno postea en Facebook no es necesariamente cierto. Ya, entonces creo que es lo más objetivo y se puede utilizar estas 3 B. Las otras son más blandas, más sutiles, ¿ya? Bien, pues estamos con el punto de qué tipo de fuentes. Las fuentes del Big Data, las más conocidas, son las que vienen de las redes sociales, ¿ya? Pero, por ejemplo, algo que se está usando mucho es el tema de qué forma puedo hacer un seguimiento de los precios, el índice de precios, a través de los portales de supermercados, por ejemplo. Entonces, para eso, y lo conversamos, digamos, ese es un tema de conversaciones en seminarios y cursos de web scraping o scraping, le llaman. Pero justamente hay gobiernos que lo están usando también, ya que se aproxima en algunos casos bastante al índice real. Sin embargo, es necesario que se consideren todas estas cosas el sesgo, porque no toda la gente tiene acceso a Internet. Entonces, en la medida de estos indicadores son válidos, en la medida que se conozca, digamos, que se declare el sesgo, digamos, a qué segmento de la población representa. Otro tema, todo lo que tiene que ver con las transacciones de comercio electrónico. Otro tema, otra fuente que puede servir como Big Data son, por ejemplo, en un gobierno está usando todo el tráfico de las llamadas telefónicas. Ahora yo me refiero a la educación, el origen y destino. Pero ya eso se genera una cantidad ingente de información, ¿ya? Ahora, ojo, como les decía, más allá si es bueno o si es malo, pero de que se está usando el tráfico telefónico, se está usando. El otro tema que está en boga, la Internet de las cosas. Ahora hay millones, ya miles de millones de dispositivos que están conectados a la red, y eso genera también un gran flujo de información con mucha frecuencia. Bueno, y también tiene que ver con la variedad, variado, esos formatos en que está llegando esa información. Tenemos por miedo a que lo atraquen. Y yo sí, y también tenemos el tema geoespacial. Hay una cantidad de información, creo que todos estamos abordando el tema de georreferenciación, de los mapas, ¿cierto? De alguna manera unir el tema estadístico con lo geoespacial, y eso también. La cantidad es un candidato perfecto para el Big Data. También todo lo que tiene que ver con los registros administrativos de los países. Acá la gran complejidad se conjuga todo, los formatos. Hay registros que están electrónicos, otros de censo en papeles, de las aduanas, de impuestos. Entonces, lo que sí sabemos es que gran cantidad se genera día a día, pero el desafío que significa poder procesar esa información, y eso, el approach es Big Data, absolutamente. Bueno, estas son algunas de las fuentes, con certeza hay más, ¿ya? Pero ahora les quiero hablar un poco, sabemos que como gobiernos, como instituciones, hay que hacerse cargo del tema. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Principalmente a nivel de recursos o de framework, que se necesita por un lado, hay un cambio absoluto por el tema
del hardware, por ejemplo. Las bases de datos que tenemos ahora no nos van a servir para el Big Data, sí nos sirven, por ejemplo, para lo tradicional. Estuve un tiempo, yo vengo del mundo, del mundo de banca, ¿ya? Del e-commerce, y ahí cuando trabajábamos en bases de datos, por ejemplo, SQL Server, trabajamos con 10, 20 millones de registros, ya experimentamos algunas dificultades, y algo que está absolutamente lejano al Big Data, donde 100 millones, 1000 millones. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de hardware, hablamos de una tecnología que es diferente, hablamos de granjas de servidores, hablamos que hay empresas especializadas en brindar este servicio. Entonces, lo bueno, la buena noticia es que no es necesario que compremos ese hardware, ¿ya? Porque hay muchas empresas que ya uno cuando debe procesar esa información se puede comprar el tiempo, ese procesamiento. Que tienen supercomputadores, tienen su granja de servidores y ofrecen como servicio, ¿ya? Como para que sepamos. Se puede hacer el procesamiento, sí se puede, pero el hardware es muy diferente al que tenemos acá, digamos, el gobierno, las instituciones. El software, igual, el tipo, es un lenguaje que se necesitan, ya no estamos hablando de C#, de Java, de PHP, ya estamos hablando de Python, de R, de Scala. Entonces, esos lenguajes son diferentes. Por ejemplo, servidores como Hadoop y todo un ecosistema de software y de hardware que está pensado para el tema de Big Data. Entonces, claro, es diferente. También, yo creo que es lo más importante, pero también es lo más cercano que tenemos, el tema de las competencias, de ir generando esos skills. Por ejemplo, y particularmente hay dos perfiles que son fundamentales, que no pueden faltar, digamos, en un INE, en una institución. Ya es particularmente el científico de datos. El científico de datos son tipos que son, de alguna manera, algunos vienen del mundo de la ciencia, de la estadística, de la informática, ¿ya? Y son personas que saben interpretar esa información, saben de alguna manera cómo se arquitectura una solución del Big Data. El científico de datos son escasos, ya por lo menos los que yo conozco son todos doctores en ingeniería, entonces yo me imagino que un recurso que es caro, pero es fundamental en un equipo, digamos, que se va a dedicar en forma, digamos, dedicada al tema del Big Data, tener un científico de datos. También hay otro profesional que se complementa, el ingeniero de datos. De alguna manera son informáticos y se especializan en el consumir estos datos que son, como decimos, veloces, voluminosos y variados. Entonces, no tiene nada que ver con un desarrollador full stack, no tiene nada que ver con un desarrollador de páginas web, de bases de datos, está más allá. Generalmente son de alta complejidad. Ya son personas que saben consumir las APIs, los web services, ya saben de alguna manera los algoritmos para el mapeo de producción, saben cómo funciona Hadoop y todo ese ecosistema de software y hardware. Y fíjense que en algunos países o instituciones estos equipos se están constituyendo o la forma que se le ha dado de laboratorio de datos. ¿Ya? Fíjense que en el mes participé en una reunión en Bogotá el noviembre pasado, donde el UNSD, Naciones Unidas, junto con el DANE, organizaron una conferencia sobre Big Data. Y me encontré con gente de INES, de la región, y en muchos ya estaban constituyéndose pequeñas celdas de profesionales. Y esa celda, el nombre que tenían, laboratorio de innovación, laboratorio de datos, laboratorio digital, donde justamente son personas que tienen que estar jugando con la tecnología, porque el perfil de estos científicos es bien lúdico, porque tienen que, de alguna manera, ejemplo, si quieres sacar los datos de un sitio web, tiene que descargar una librería que les funciona para un determinado sitio, pero para el otro no. Entonces hay mucho de hackeo.
Entonces, es gente que tiene que estar en un entorno de innovación, de agilidad, etcétera. No son el típico equipo de la base de datos que sabe y que no cambia. Justamente son equipos donde lo único constante es el cambio. Ya van cambiando el hardware, la librería y los casos de uso de estas cosas. Entonces, bien, decíamos hardware, software y skills, definitivamente. Acá en la CEPAL el año pasado organizamos al respecto para empezar a abordar este tema, un curso de ciencia de datos, de introducción a la ciencia de datos, ya donde justamente con el que lo dictó fue un relator, un doctor en ingeniería que venía llegando, ¿cierto?, del doctorado, con toda esa información. Claro, el objetivo del curso es que todos los que asistíamos, de alguna manera de diferente formación, ya había expertos en materia, había los estadísticos, estaban los informáticos, de alguna manera nos mostró de qué se está hablando, cuáles son las tecnologías, para que en nuestras conversaciones el lenguaje sea común. Ejemplo, él habló de Machine Learning, de Deep Learning, ya de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, para que nadie en una reunión se sorprenda, de redes, etcétera. Entonces, si bien obviamente no quedamos expertos en la materia, pero sí nos sirvió para empezar a hablar en un lenguaje que es transversal. ¿Ya? Y justamente para el presente año estamos organizando una continuación de ese curso. Ahora, quiero hacer el match, bueno, entre lo social, las estadísticas sociales. Les comentaba que el Big Data es conjunto de saberes y tecnología que, por un lado, nos sirven para estar informados. Inicialmente, o los primeros aproximaciones a la tecnología que se hicieron, es todo lo que tiene que ver por detectar las intenciones de la gente. Por ejemplo, la intención de cambiarse de casa. Los holandeses, si no me equivoco, el INE de ese país, en su presentación el año pasado, ellos mostraban cómo tienen un índice, ya que es real, que es aceptado, donde ellos, de acuerdo a la lectura de las redes sociales, tienen un índice de cuál es la intención de cambio de casa. ¿Ya? Y por lo tanto, esa oferta, cuál es la oferta de demanda de arriendo, de departamentos, etcétera, etcétera. Entonces, al respecto, el año pasado, por ejemplo, el DANE hizo una presentación de web scrapping, donde justamente tenían un equipo de gente capturando información y ya estaban bastante cercanos al tema de ese índice, de esos precios. Ahora, evidentemente, la discusión era cuán cerca era, claro, y salió ahí. Evidentemente tenemos que reconocer que hay sesgos, pero a la medida que se declaren esos sesgos, ya, como les decía, cuál era la población que afectaba. Ya, por ejemplo, se presentó también otro país, México, particularmente presentó algo que ya tenía que ver con redes sociales y ver, por ejemplo, la intención de movimiento de la gente. Bueno, también está el análisis de sentimientos, es decir, todo lo que sea de percepciones, que fue eso que partió libremente al principio, ya, porque como podemos entender algo más suave, ya más gris, ya, las percepciones, las intenciones, pero ya cuando entramos a ver, por ejemplo, la intención de la búsqueda de empleo, entonces, si puedo leer y aproximarme de alguna manera a través de lo que yo ingreso en redes sociales, algo que se aproxime al índice de desempleo, wow, bingo, digamos, ya entonces, y seguramente, y ciertamente lo que están buscando es eso, digamos, los del CIES están buscando eso, tienen un equipo de gente buscando justamente cómo, ojo, acá de nuevo, un equipo dedicado al laboratorio y no uno, sino varios científicos de información, de esos datos. Entonces, están trabajando con ingenieros de datos, que son los que colectan la información, la digieren, la procesan y se la pasan, digamos, al científico para que pueda trabajarla. Luego, el científico trabaja con los sociólogos, con los antropólogos, digamos, con la gente que está viendo la contaminación, por ejemplo, y a partir de eso van sacando, digamos, esa información, van haciendo esos ajustes. Entonces,
definitivamente de que se usa esa información, está usando. Entonces, todo lo que tenga que ver con el seguimiento, como les decía, de intenciones se puede seguir. Y, por otro lado, del consumo. ¿Ya? La gente quiere que lo que se consume. Ahora, sabemos también que hay instituciones o gobiernos que lo van a usar para saber, digamos, cuál es la intención de la gente de reunirse, por ejemplo, ¿ya? O sus tendencias en campañas, ¿cierto? Que ya sabemos que justamente está relacionado con el caso de los datos de Facebook. Pero ahí es donde entra, donde quiero hacer el cierre, que tiene que ver con de qué manera la gobernanza, que seguramente se habla después, pero la necesidad de que la regulación, pero de que existe esa regulación, pero que de alguna manera se equilibre, ¿ya? La protección de los datos personales con la transparencia. Porque si bien quiero que de alguna manera algunos países están trabajando con las fichas médicas, ¿ya? Donde entran toda la información desde lo que tú compras en la farmacia, llega a ese sistema, junto con tu consulta. Entonces, bien, seguramente las políticas de ese gobierno son muy poderosas, muy bien informadas, pero si se llega a filtrar, yo no quisiera que se filtre los datos míos, ya con todo, con lo que consumo, con las patologías, con lo que compro. Entonces, lamentablemente sabemos que las brechas existen. Ya si tenemos los casos de las filtraciones de Snowden, ¿cierto? Del NSA, con mayor razón se puede filtrar, digamos, en un gobierno, en un INE, en una institución. En Chile ayer entró, por ejemplo, en relación al tema de institucionalidad, para ir cerrando, entró al Senado una regulación, la ley, digamos, eso, donde se llama de alguna manera de las empresas y la protección de datos personales. Entonces, ¿cómo? Y justamente como respuesta a lo que está pasando ahora, digamos, hasta quién nos protege a nosotros como ciudadanos de que la información de lo que compramos, ya de lo que ponemos en las redes sociales, se pueda utilizar con otros fines. Pero bien sabemos que las leyes mordaza y de la censura tampoco son buenos. Entonces, ahí son las instituciones, los gobiernos, ya ver cómo de alguna manera se equilibran esas dos cosas, porque lo tecnológico está resuelto. Existe, digamos, existe el Big Data, y si no lo tengo en la compañía, ya vimos que se compra como servicio. Sí necesito los científicos, pero al debe que estamos en la región es justamente toda la institucionalidad que requiere abordar el Big Data. Eso es. Se agradece si tienen alguna consulta, alguna pregunta. La modalidad, si tienen alguna consulta, la pueden poner en la zona de conversación.